¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas chuletas ahumadas en salsa verde con nopales. Quedan exquisitas, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Vamos a comenzar por picar nuestros nopales para ponerlos a cocer. Los vamos a picar así, finito y en trozos pequeños como este. Ya que los tenemos listos, vamos a ponerlos a cocer con suficiente agua para cubrirlos. Un diente de ajo y un trocito de cebolla. Los vamos a dejar con un poquito de sal a llama alta hasta que comiencen a hervir y solo cambien de color. En una olla aparte ponemos nuestro tomate con un trozo de cebolla, aproximadamente un cuarto de una cebolla chica, 2 dientes de ajo y un chilito. El chile es al gusto, es chile serrano. Le ponemos suficiente agua, encendemos a llama alta y los vamos a dejar aquí cubiertos hasta que cambien de color sin que se truenen los tomates. En un sartén aparte con aceite calientito vamos a sellar nuestras chuletas. Recuerda, mientras tanto, escurrir tus nopalitos. Con agua fría cortamos la cocción y los dejamos aquí a que escurran. Vamos a moler nuestra salsa, debe quedar muy bien molida. Ya que la tenemos lista, la reservamos y vamos a seguir sellando todas nuestras chuletas. La receta es para 4 a 6 chuletas. No te preocupes de lo que se queda pegadito, eso se va a desglasar a la hora de agregar la salsa. Ponemos nuestra salsita, agregamos nuestros nopalitos enseguida y ya que los tenemos aquí va a ser hora de sazonar nuestro guisado. Agregamos una pizca de comino, una pizca de orégano seco, lo mueles muy bien en tus manitas, pimienta negra al gusto, si la pones directo del bote, cuidado que esté bien tapado. Con la sal nos vamos a esperar un poquito a que hierva, ya que las chuletas son muy saladas a veces. Mezclamos muy bien, cubrimos y se va a quedar aquí a llama media por espacio de 15 minutos. Mientras hierve, voy a hacer un arrocito blanco. En ollita aparte ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva, una taza de arroz. Lo vamos a sofreír muy bien en el aceitito hasta que se sienta duro contra la olla. Ya que lo tenemos listo, agregamos 2 tazas de agua o de caldo de pollo. Enseguida, agregamos sal al gusto. Agregaré un poco de cebolla en polvo y ahora otro tanto de ajo en polvo, es al gusto también. Mezclamos muy bien y ya que lo tenemos listo lo cubrimos y se va a quedar ahí por 20 minutos. Probamos la sal en nuestro guisado. Le falta un poquito, es el momento de agregarla. Les recomiendo siempre usar sal de mar en grano. La sal, como siempre, es al gusto. Sálalo un poco y deja que hierva otro ratito antes de volver a salar. Lo voy a cubrir. Se queda por 5 minutos así tapado. Apago la llama. Y checamos nuestro arroz. Ya tiene hoyitos, ya no tiene agua aquí. Es hora de servirlo. Chequen nada más qué bonito quedó. Vamos a servirnos un platito y les enseño qué tal quedó el guisado. Chequen nada más qué delicia. Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.